Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Esta es la primera vez que vamos a hacer una presentación de casos clínicos con los alumnos de la academia y esperamos que esto sea el primero de muchos. La idea es que darle seguimiento a todas las enseñanzas y a todo lo que hemos estado viendo con los alumnos y que todo el mundo pues aprenda. Todos nos equivocamos, como hablaba temprano con los doctores, todos nos equivocamos, pero todos estamos aquí para aprender. Saludos al doctor Anderson, que ahí se acaba de unir, es uno de los docentes de la Universidad Evangélica. No le vamos a dar mucha larga, así que les voy a explicar. Lo que vamos a hacer es que van a tener máximo 15 minutos para exponer un caso clínico. La doctora Morales y el doctor Duarte. Primero va a ser la doctora Morales, luego el doctor Duarte y al final nos vamos a quedar para preguntas y respuestas. Aquí los protagonistas son los ponentes, así que pues la pantalla es de ustedes. Voy a presentar en este momento a la doctora. Déjeme ver dónde tengo el currículum de la doctora, que me lo acaba de mandar y se me perdió. Aquí está. Pues la doctora Ingrid Desiree Morales Mejía, ella es de Honduras y es graduada de Medicina y Cirugía en la Universidad Católica de Honduras del campus de San Pedro en el 2013. Me mandó un currículum que dice ella que está desactualizado, me imagino que tiene muchas más cosas. Es supervisora personal médico, cumplimiento de protocolos médicos, establecido cumplimiento de turnos, políticas y clínicas, supervisa el personal de enfermería, cumplimiento de protocolos, y es una de las alumnas de la academia que estuvo en el curso de flebología en septiembre, fue en mayo, en mayo de este año. Así que, doctora, la pantalla es suya. Vamos a comenzar, luego va el doctor Duarte y al final vamos a hacer todas las preguntas. Creo que aquí hay un chat, pueden hacer el chat, pueden hacer las preguntas al chat, perdón, y ahí pues yo las voy a ir proporcionando a los ponentes. Doctora. Buenas noches, y tengo problemas con la cámara, así que ahí me disculpan. Bueno, tenemos el caso, mi nombre, como ya me presentó el doctor, Ingrid Morales, y tengo un caso un poco interesante. No sé si Douglas me puede ayudar, no, perdón, que no puedo quitarlo de ocultar. Los datos de la paciente. Tengo una paciente de 32 años de edad que la paciente la primera vez que la veo en consulta me refiere solo que tenía edema en miembro inferior izquierdo de inicio repentino. Solamente me habían dicho edema. Cuando yo ya la veo, no era solo el edema, sino que tenía esta lesión en la parte interna y externa de el tercio superior del miembro inferior izquierdo. Entonces, que ven que es como una excoriación en tanto externo como interno. Entonces, además del edema, y había cambios inflamatorios, cambios de rubor, calor, y el único antecedente personal de esta paciente era una hipertensión arterial. Para 32 años de edad que tenía la paciente. Diagnóstico probable por el inicio repentino, un síndrome de antifosfolipídicos, un síndrome de Hughes, por su ginecólogo. Pero yo no entendí al principio por qué el diagnóstico, si solo por el edema en el miembro inferior izquierdo. Después vamos a ir desglosando poco a poco cómo es que se llegó a este diagnóstico. La consulta fue meramente por el edema en miembro inferior izquierdo.
Los signos y síntomas, pues la paciente llegó con cambios inflamatorios, la lesión como vimos en el tercio superior, en lateral externos e internos del miembro, y ya cuando la llevaron ya tenía 4 días de evolución y ya llevaba claudicación al caminar, ya no podía caminar, dolor a la deambulación. Los factores que llevaba la paciente, pues una paciente de muy escasos recursos, antecedentes importantes de esta paciente que había tenido un aborto 8 años antes y que la paciente no había podido volver a quedar embarazada, ningún otro antecedente o saber por qué fue el aborto, ni estuvo en control con su ginecólogo, ni se le hizo ningún otro tipo de exámenes. La descripción o no tuvo ninguna cobertura antibiótica, ninguna infección o no se le hicieron exámenes antes o de y el inicio del edema del miembro inferior izquierdo. A la exploración era un evidente edema, fobia de 2 cruces, se le hicieron pruebas complementarias y un dímero D con 1156 nanogramos por decilitro. Recordemos que era el 4º día del inicio de ese edema. Entonces, un diagnóstico con una trombosis venosa profunda. Se tipifica la lesión primero estaba como un CEAP3 porque solo se miraba el edema y después ya se ve las lesiones que había, que se comenzaron a hacer úlceras. Se reclasifica como un CEAP6 porque ya después habían úlceras, que vamos a ver las imágenes. Y después de ver a la paciente con el dímero D y a ver el posible diagnóstico, se le inicia inmediatamente Rivaroxaban, 15 miligramos cada 12 horas por 3 semanas y se pasa a 20 miligramos una vez al día para completar 3 meses. Se le pide un Doppler venoso y también no sabemos por qué se le realiza venoso y arterial. Solo se le pidió venoso, pero se le realizó ambos. Se le pide Doppler venoso mensual y un control de dímero D cada día, el cual la paciente no ha podido realizárselo por sus problemas económicos. Entonces tenemos aquí la foto del Doppler arterial. En el Doppler arterial pues no tenemos ninguna alteración arterial y no sé si logran ver el resultado del ultrasonido del Doppler arterial. El Doppler arterial pues obviamente no nos da mayor información porque el caso no era afectación arterial, sino que lo que estábamos viendo era que había una afectación venosa. Aquí, pues sí, ya leen ustedes un poco más detenido, pues ya sí nos da ya el resumen del el venoso y arterial. Entonces ya nos está hablando de una estenosis leve en el trayecto arterial, que no es la causa de la trombosis. Y sí nos habla más adelante de la disminución de las velocidades a nivel de la arteria peronea, que tampoco nos da lo que es el edema del miembro inferior izquierdo. Y lo último que nos habla es de una probable proceso inflamatorio a nivel de la pierna, el edema, pero por el proceso de una trombosis venosa profundo. Pero, ¿cómo lo sabemos? Solo por la sintomatología clínica, por el índice tobillo-pie, tobillo-brazo y tobillo que era de 1.2 en el izquierdo y tenía de 1.4 en el derecho, y el dímero D que teníamos al inicio. Ahí tenemos el Doppler venoso. Como pueden ver, trombosis venosa profunda a nivel de la vena popltea y vena tibial posterior de la pierna en sus 3/3. Pues por lo aprendido con el doctor,
he aprendido que no solo es lo que leemos en los reportes, sino que lo que vemos con el paciente. Con la paciente, con solo ver el edema, la edad, el inicio, la sintomatología, pues obviamente sabíamos que este examen se lo hizo 4 días después de que la paciente empezó con la sintomatología. El dímero D nos lanzó inmediatamente la sospecha, así que se inició lo que es la rivaroxaban y pues el Doppler nos confirma lo que es el diagnóstico. Así que ya íbamos avanzando con el tratamiento de la anticoagulación. Sí se recuerdan de la primera foto cómo estaba la paciente, y esta es la paciente 3 semanas después de haberle iniciado anticoagulantes y vendaje compresivo con vendas inelásticas 3 semanas después. Que si ya no está con las lesiones, ya no está con las úlceras porque había comenzado a hacer úlceras por el edema, y completamente sin edema, sin alteraciones en 3 semanas, con un dímero D de 340 en 3 semanas. Lo único fue que la paciente continúa con dolor. No pude poner la foto, se me fue por alto, porque ella terminó en el hospital hace una semana porque sigue con dolor y creyeron que era la trombosis, pero lamentablemente le hicieron una electromiografía porque creyeron que seguía con trombosis. Por el síndrome postrombótico quedó con bastante dolor y no ha recibido fisioterapia, lo cual tenemos bastante deficiencia en nuestro país. Entonces, pero ella necesita fisioterapia para tener una buena rehabilitación y que tenga movilidad. Entonces ella tiene dolor y le dijeron que lo que ocupaba era reposo y que necesitaba una bota para que no movilizara el miembro, lo cual obviamente eso es un gran error, porque si ella no está en movilidad, pues ella va a continuar con más dolor y eso nos va a aumentar el riesgo de que siga haciendo más trombosis. Y creo que hice más corta la presentación. Ok, doctora, está bien, no se preocupe, estamos bien. Vamos entonces a pasar con la presentación del doctor Duarte. Dejé de compartir pantalla, doctora, y vamos a ver el doctor Duarte. Por aquí tengo también el currículum de él. Aquí está. Recuerden que esto es un ejercicio para poner en práctica ya todo lo que hemos aprendido, y aprender también de la experiencia de otros compañeros, aunque no sean alumnos de la academia. Vamos a ver, el doctor José Manuel Duarte Benítez es médico y cirujano de Honduras. Tiene un posgrado en ultrasonido médico diagnóstico de la Ciudad de México, parte del Colegio de Médicos Ultrasonografistas, miembro de la Asociación Mexicana de Ultrasonido de Medicina, certificado por el Colegio de Médicos Militares de México, Universidad Nacional San Luis Gonzaga, Escuela Superior de Estudio de Alta Especialidad Lima, Perú, certificado por la Academia de Flebología y Úlceras del Pie Diabético, pues esa es la más importante, doctor, esa es la más importante de todas, médico asistencial y director de OAPS, Secretaría de Salud de Honduras. Así que, doctor, es suya las cámaras. Hay que compartir pantalla. Ahí está. Tiene que ponerla, que se presente toda. Ahí arribita está, ahí es, mero. Solo vayas a la primera. Ahí. Y de ahí donde dice ocultar en la barrita de abajo para que no aparezca. Listo, doctor. Tiene su micrófono apagado. ¿Y ahora? Ahora sí está bien. Vuelvo a poner la presentación. Ok, vuelvo a
Lo mismo, perdón. Vamos para atrás. Ok. ¿Sí me escucha? Sí, sí, doctor. Buenas noches y muchas gracias por la invitación a presentar este caso. Y muchas gracias a los asistentes y a los doctores que están conectados, y especialmente también al doctor Arturo González. Bueno, como él ya me presentó, pues voy a pasar a la segunda diapositiva. Bien, presento el caso de una pacientita de 66 años de edad. Ella es ama de casa. Su escolaridad, pues, ella no sabe leer y escribir, es analfabeta. Dentro de lo que es la historia flebológica que se le inició a llenar, ella tiene un peso de 75.60 kilos, una talla de 1.50, con un índice de masa corporal de 33.3, clasificada como una obesidad grado 1, un sobrepeso de 18 kilos. Su presión arterial en el momento pues era de 107/51, una frecuencia cardíaca de 66, una temperatura de 37 y con una glucosa capilar de 97. En la historia la paciente refiere, ella en las preguntas, que pasa 15 horas de pie aproximadamente al día y que ella se dedica a lavar ropa. Las molestias referidas en ambos miembros inferiores son dolor, calambres, pesadez, hinchazón, frialdad, cansancio y el aparecimiento de leves úlceras superficiales en el miembro inferior izquierdo. Niega adormecimiento, ardor o quemazón y picazón. Los síntomas que ella refiere disminuyen con el frío y la elevación del miembro inferior. En antecedentes patológicos personales, ella refiere hipertensión arterial crónica. Ella toma un medicamento que es el bisoprolol de 5 miligramos. No tiene antecedentes familiares de diabetes ni de varices en la madre y el padre. Tampoco dice que usó en su edad reproductiva hormonas femeninas, refiriéndose a hormonas de planificación. Su historia ginecológica es de gesta 3 y parió 3 hijos y tiene 3 hijos vivos. Los antecedentes flebológicos positivos ha sido vista por médicos y no recuerda el tipo de nombres de los medicamentos que le han recetado, y refiere que en una ocasión le indicaron el uso de medias elásticas, sin embargo, no las usa y, entre comillas, ella dice porque mucho le aprietan. Al examen físico observamos los siguientes hallazgos: varices, telangiectasias reticulares y leves úlceras activas, coloración rojiza y brillante de la piel, edema desde la rodilla, malleolos y dorso del pie, más una fractura del segundo dedo del pie izquierdo antigua y no tratada, que tiene un aspecto anquilosado. La paciente había sido vista en varias ocasiones en otros servicios médicos por episodios por lo menos de 2 al año, con las mismas características y tratada con antibióticos y analgésicos con el diagnóstico de erisipela y sin mejoría satisfactoria. Ok. En su evaluación se le hizo una evaluación de su índice ITB, encontrando lo siguiente: un ITB de 1 en el miembro inferior derecho y un ITB de 0.9 en el izquierdo, precisamente donde ella tiene su problema. Ok, el diagnóstico con que la manejé, primero por la clasificación de CEAP la manejé con CEAP 4,
con el diagnóstico de insuficiencia venosa crónica y con el diagnóstico de una éstasis venosa gravitacional. El plan de tratamiento planteado fue vendaje compresivo, el uso de Iruxol en las úlceras usándolo como un debridamiento enzimático, Prontosan como para limpieza y lavado de heridas para combatir el biofilm. Se usó Venom, que es un flebotónico de diosmina esperidina. Se usó Sufixal como pentoxifilina. Se usó Depotrex como analgésico antiinflamatorio. Deambulación y a tolerancia. Y alternar tiempos de pie y tiempo sentada. Se le dieron citas para curaciones cada 2 días. Por último, una nota. El caso fue resuelto en 6 días. Se le dio alta y recomendaciones del uso de medias elásticas a una presión de 20 a 30 milímetros de mercurio, medium hasta la rodilla, uso permanente y quitarlas por la noche al acostarse, volviendo a colocarlas por la mañana, tomar sus flebotónicos, disminuir de peso, caminar a tolerancia y alternar tiempos de pie y sentada. Muchas gracias. Las imágenes siguientes son estas. Por ejemplo, esa es la imagen en la que tomamos cuando la paciente llegó a la consulta. Ahí se observan las pequeñas úlceras superficiales, algunas lineales, edema de maliolo externo y en el antepié, y vemos ahí en la foto por lo menos el tercio inferior de la tibia, ¿verdad? Ok. La segunda, vemos la cara anterior de la tibia, también inflamada, y se ven ahí, aprecia el perfil de los ambos maliolos. Tenemos acá también otra fotografía donde se ven claramente las úlceras superficiales y la coloración rojiza de la piel y una formación queratósica oscura en el borde del pie. Ok. Aquí ya cuando la hemos tratado, iniciando el tratamiento, colocando el Iruxol en todas las úlceras para no llegar a un debridamiento pues con el uso de bisturí. Simplemente empezamos, porque eran superficiales, entonces empezamos a usar Iruxol. Luego también aquí está otra fotografía de la aplicación. Aquí estamos también en una segunda, diríamos quizás, curación. Aquí cuando estamos ya colocando algunos apósitos, estuvimos usando algunos apósitos como Cutimed y con alginato, ¿verdad? Luego aquí, pues una malla de gasa, una venda de gasa, con sus apósitos de Cutimed. Igual acá, en el dorso del pie. Aquí hicimos un vendaje después de guata, ¿verdad? Desde la rodilla hasta el pie. Aquí ya colocamos un vendaje compresivo con una venda inelástica, como lo ven aquí. Ya de pie la paciente en esa posición. Luego, al cabo de los 6 días, estos fueron los cambios que vemos en ese pie, en esa pierna, que nos da pues prácticamente una alegría porque la paciente ya tenía una buena evolución. Vemos aquí de nuevo el pie, ya no hay edemas, ya las úlceras han desaparecido rápidamente, ¿va? Y luego aquí también tenemos ya el pie con unas pequeñas arruguitas, quizás por el vendaje, ¿va? Pero porque el edema se fundió. Y tenemos aquí también ya la última, cuando ya dijimos ya pues hasta aquí va a llegar su proceso y los demás consejos. Muchas gracias por la oportunidad.
Muy bien, doctor. Los felicito a los dos. Han utilizado el tiempo maravillosamente. Gracias. Ok, ya vimos los casos presentados por la doctora Morales y el doctor Duarte, así que pueden poner sus preguntas o pueden levantar la mano. Tenemos aproximadamente 25 minutos para hacer las preguntas. Si van a hacer las preguntas con micrófono abierto, por favor, hacer la pregunta concisa para que podamos participar más personas. Vamos a ver si alguien ha levantado la mano. Moisés Humberto ha levantado la mano. Moisés Humberto, ¿puede abrir su micrófono? Sí, señor. Buenas noches, mi doctor. ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, sí. Para el segundo caso, hay dos cositas que quiero preguntar. Uno, pues, ¿qué tipo de compresión utilizó? Si fue una compresión mayor, menor, y las recomendaciones de utilización de medias permanentes, si se le hizo, y si hay un seguimiento posterior, porque en el caso mío yo manejo una clínica de heridas en el Hospital de San José en Bogotá, Colombia, y la recaída en las estadísticas que yo he manejado es de cada 10 pacientes, 7 regresan desafortunadamente porque la adaptación a las medias o porque hacen eventos vasculares o infecciosos severos. Entonces, ¿cómo manejan eso? Gracias, doctor. Son básicamente. Gracias. Usted. Ok, doctor Duarte. Sí, contestando la primera pregunta, sí. Se le hizo un vendaje compresivo con vendaje con venda inelástica, que se le llama venda de trabajo prácticamente, que no ceden en el movimiento y la deambulación. El tipo de apósito era la otra pregunta. La otra pregunta. El tipo de apósito, ¿qué tipo de apósito le había colocado? Primero usamos Hydroxol por 48 horas, que es lo indicado, y después empezamos a usar apósitos de Cutimed diarginato de plata. Parece que había una tercera pregunta, ¿va? No, era como la evolución. Quiero comentar, sí, es cierto lo que dice el doctor, de que, bueno, tenemos que, si nosotros vemos la epidemiología de este problema, sabemos que es una enfermedad de evolución crónica, que puede tener recidivas. Y obviamente el seguimiento de esta paciente, si bien es cierto, la ventaja es que la paciente es, podríamos decir, vecina de mi comunidad, y yo en algunas ocasiones la he podido encontrar. Ella siempre anda con sus medias y prácticamente no ha tenido una recaída. Hasta este momento está con sus flebotónicos, está bajando de peso, ¿verdad? Toma su antihipertensivo, está llevando todas las indicaciones que se le dieron. Ok. Quizá para reforzar un poco, sabemos nosotros que los pacientes venosos no se les da el alta nunca porque la enfermedad venosa crónica no cura. No se cura, solo la podemos controlar, y el seguimiento pues puede ser ya sea con medias. Yo prefiero los dispositivos de velcro, que son un poquito más fáciles de poner para las pacientes, y pues se lo pueden quitar para bañarse y todo lo demás. Aquí hay otras dos preguntas. Dice Marc Rodríguez, dice, tengo dos preguntas. En la primera presentación para la doctora Morales, dice, ¿por qué hacer el Doppler cada mes como seguimiento? Y la otra pregunta es para el doctor Duarte, dice, ¿por qué clasificarla como CEAP4 y no como CEAP6 si tenía úlceras activas? Entonces, vamos a empezar con la doctora Morales. Hola. Bueno, primero porque el Doppler se tiene, recordemos que más que todo, el síndrome postrombótico es el que más daño nos va a causar, entonces hay que tener un control mensual para ver el daño entonces, y recordar que no sabemos si el paciente se apega al tratamiento anticoagulante, entonces para ver si el daño de la vena y si hay más coágulos, que ver cómo está. Entonces, por eso es que se hace el control mensual. Eso debería ser lo ideal. No todos los pacientes lo hacen,
porque igual el tratamiento anticoagulante va a ser por 3 meses. Entonces, por eso es que se hace el control mensual por 3 meses, normalmente. No sé si el doctor quiere agregar algo. Depende, aquí hay muchas circunstancias, tanto, recordemos que estas, pues creo que la doctora Morales y el doctor Duarte son pacientes que son de la práctica privada y no siempre podemos mandarle hacer un Doppler cada 3 días para ver si el trombo ha crecido o se ha desprendido cada 7 días. A veces también esas circunstancias son importantes. Digámoslo, en el mundo ideal que tuviéramos acceso a todos los servicios, pues creo que sería más fácil hacer uno semanal, pero depende mucho de las circunstancias. La otra pregunta era para el doctor Duarte, que dice, ¿por qué clasificarla como SEAP4 y no como SEAP6 si tenía úlceras activas? Sí. Ahí hubo un lapso, sí, correcto, estoy de acuerdo. Más bien un SEAP6.1, más bien. Ok. Disculpe. Ok, ya resolvimos esa pregunta. Dice, y también le dan las gracias, dice, gracias por su presentación, es de mucha utilidad para nuestro crecimiento profesional. Esa es la idea. Vamos a leer la pregunta de Edilson López, luego Carlos José Cola ha levantado la mano. Doctor, dice, ¿el edema era bilateral? Es decir, ¿la compresión fue bilateral, doctor Duarte? No, unilateral, solo miembro inferior izquierdo. Ok, vamos a ver, doctor Carlos José Col, ¿puede abrir su micrófono, por favor? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Le hablo de Cali, Colombia. Ah, muy bien, hasta Colombia. Qué gusto. ¿Cómo está? Tengo un caso de una paciente de 70 años con una artritis reumatoidea. Presenta una úlcera en el dorso del pie derecho, el cual inicialmente manifestó enrojecimiento, mucho dolor. Fue tratado con clindamicina endovenoso cada 8 horas. Presentó mejoría, pero al realizar la compresión, la paciente refiere mucho dolor y la pierna empezó a tener enrojecimiento. Tiene un Doppler reciente de hace un mes donde no manifiesta trombosis venosa profunda y compromiso de los vasos. Tiene un llenado capilar menor de 2 segundos. ¿Ustedes qué me aconsejan? ¿Qué me recomiendan? Yo tengo una valoración por el reumatólogo en un mes. ¿Es mejor esperar el concepto del reumatólogo o qué paso me aconsejarían ustedes a seguir con esta paciente? Gracias. Bueno, si le entendí bien, el doctor Cole dice que tiene una paciente que tiene un síndrome artritis reumatoidea, tiene unas úlceras, tiene edema y el reumatólogo la va a ver hasta dentro de un mes, me parece. ¿Qué le recomendaríamos? Sí, ella tiene un Doppler. Ya tiene un Doppler. Tiene un Doppler reciente y donde no presenta compromiso de los vasos y tampoco trombosis venosa profunda. Y tiene edema. Tiene un llenado capilar menor a... Sí, señor, y tiene un llenado capilar menor de 2 segundos. Ok. Bueno, voy a comenzar yo y tal vez después los doctores pueden decir, complementar. En este caso, pues, cuando tiene un síndrome antifosfolípido, también podría ser que tenga una vasculitis o algo de inmunológico. Lo ideal sería hacer un índice tobio-brazo si la paciente no es diabética y si todo eso está bien, pues todo edema de miembro inferior lo manejamos con compresión. Independientemente, hace mucho tiempo se pensaba que la artritis reumatoidea era una contraindicación relativa de la compresión, ahora se sabe que no. Todo el edema debe manejarse con compresión y rehabilitación. El edema va a llevar tarde o temprano a una úlcera y eso es lo que queremos evitar. Mientras llega con el reumatólogo, mi recomendación sería, doctor Cole, que empecemos a utilizar compresión con vendas inelásticas y comience a hacer rehabilitación. No sé si la doctora Morales o el doctor Duarte quieren agregar algo más.
Sí, ya habló maestro, ya me quitó la palabra. Eso le iba a comentar al doctor que si le podíamos ayudar en eso, era eso, que buscara a alguien que le ayudara en el área de flebología para el índice de tobillo-brazo, con lo que es la compresión y rehabilitación, por mientras el reumatólogo continuaba con sus estudios. Ok. Sí. Bueno, yo también estoy de acuerdo con el cálculo del ITB, y no sé, no escuché la edad de la paciente, fíjese, y tampoco escuché de que fuera un edema bilateral. No sé si lo podría repetir la persona que... Es solamente la pierna derecha, solamente en la pierna derecha. Lo importante o lo que me preocupa es que ya le apareció otra úlcera en el primer dedo del pie, y entonces no ha presentado mejoría en el tratamiento. ¿Cuál es la edad de la paciente, doctor? Tiene 70 años. 70 años. 70. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, mire. Ajá, Por ejemplo, si le calculamos el ITB, podríamos verificar si la paciente también tiene una enfermedad arterial periférica. Fíjese bien, porque estadísticamente la enfermedad arterial periférica, la mayoría de las personas son añosas, más o menos de los 60 años, 65 años hacia arriba. Y la enfermedad arterial periférica puede ser sintomática o asintomática también. Mucha gente no se da cuenta de que tiene enfermedad arterial periférica y tiene un gran riesgo cardiovascular también. Entonces, el índice ITB sería uno de los primeros pasos que habría que hacer con ella para demostrar si esa úlcera es de origen venoso o de origen arterial también. Correcto. Entonces, ese sería mi consejo hasta este momento. Aunque el Doppler esté normal. Sí, porque el Doppler venoso habría que ver si se le hicieron acostada, si se le hicieron parada, y recuerden que hay enfermedad venosa crónica sin reflujo. Entonces, aunque el Doppler esté normal, no significa que no tenga enfermedad venosa, y puede tener venosa y arterial, puede ser mixta, aunque por la úlcera que dice el doctor Cole, que por la ubicación que está en los dedos, pensamos primordialmente en arterial. Arterial primero porque es en los dedos, y aún con índices tobillos, brazos normales, pueden haber necrosis en los dedos porque existe una cosa que se llama síndrome del dedo azul, que son émbolos grasos desde la aorta. O sea, todo ese estudio hay que hacerlo, pero hay que hacer estudio venoso y arterial, doctor Cole, para descartar que tengan problema arterial, que lo más seguro es que por ahí ande el problema. Vamos a ver dónde están las otras preguntas. Giovanna Rocío pregunta cómo realizan la higiene de la úlcera. Creo que la higiene de la úlcera es un capítulo aparte. Hay varias estrategias, el Timens, el Dominate. Bueno, que el Dominate es mucho más amplio. Creo que es una charla completa solo de cómo hacer la limpieza y de las úlceras. Pues en los casos venosos lo importante es mantener el edema controlado y la úlcera, ya dijo el doctor Duarte, nos va a ayudar muchísimo a que cierren. Dice Luz Yolanda Ramírez López, dice, doctor Duarte, ¿qué compresión calcula con el vendaje utilizado en su caso? Dice, ¿qué es compresión leve, moderada, fuerte? Bueno, nosotros aplicamos una compresión, ahí teníamos la libertad de poder usar cualquier compresión, ¿va? Porque no teníamos también, según el ITB, algo tan peligroso como para poder evitarlo, ¿va? Entonces le hicimos una compresión moderada. Podríamos llegar a una compresión mayor. Entonces, porque está contraindicada las compresiones mayores también en pacientes que tienen ITB o demasiado alto o demasiado bajo, ¿va? Están contraindicadas. Entonces, porque podríamos provocar, en vez de ayudar, más daño, ¿va? Correcto. Ok, entonces una compresión moderada, es una intermedia que debe ser más o menos un 20-30. ¿Alguna otra Correcto, pregunta para los ponentes? Aquí en la caja de preguntas, ahorita no hay. Y quizás para abonar un poco más,
la compresión depende mucho, bueno, todos los que hacemos compresión sabemos que no hacemos la misma compresión todos aún con los mismos materiales y que siempre debemos empezar con compresiones pues poco, digamos, compresiones moderadas a medida que el paciente vaya adaptándose o comprendiendo que esa compresión es la que le va a mejorar. Aunque sepamos que necesita una compresión fuerte, a veces el paciente ya se ha negado a utilizar otro tipo de compresiones, entonces nos toca ir despacio para evitar que el paciente rechace la compresión, y eso ya sabemos que sin compresión no vamos a lograr nada. ¿Tienen alguna otra pregunta los que están en el foro? ¿Alguna otra recomendación que quisiera dar, doctora Morales? Pues sobre todo que primero agradecerle a usted por brindarnos este espacio a los que fuimos sus alumnos y poderle ayudar a más personas a llegar con este mensaje sobre la importancia que es de transmitir toda esta información, y a los demás compañeros que pierdan el miedo, porque así como nosotros que estamos perdiendo el miedo porque hemos cometido errores, que es de humanos cometer errores y que aprendamos. Hemos tenido pena nosotros dos con el doctor, nos conocimos por llamada, aprendimos de nuestros errores y aquí estamos con pena demostrándoles nuestros casos, pero aquí estamos. La compresión es de las cosas más bonitas que usted nos ha enseñado, tan sencillas y que muchos no sabíamos y que tenemos todavía tantas cosas que aprender. Entonces, gracias por todas sus enseñanzas y tenemos todavía mucho que seguir aprendiendo. Ok, antes de que el doctor Duarte intervenga, dice Jessica Rodríguez, dice, ¿qué posibilidades hay en que los pacientes presenten alguna sintomatología debido a la compresión, ya sea reacción alérgica? ¿Qué medidas tomar al presentar síntomas? ¿Les ha pasado que algún paciente es alérgico al vendaje? Sí. ¿Y cómo lo ha resuelto, doctora? Son pocas, pero creo que hay 2 marcas de medias que son hipoalergénicas, que son hechas de un algodón mezclado con, no recuerdo la marca de la tela, pero son mucho más caras y son pedidas al extranjero, son mucho más caras, pero sí hay. Solo que hay que explicarle al paciente que el precio es mucho más caro, son bajo pedido. Pero son raras las personas, pero sí existen las personas alérgicas. Lo que he hecho con las personas que no pueden comprarlas por el presupuesto es que les hidrato más la piel. Entonces trato de usar lo que son aceites, vaselina, entonces antes de que utilicen las medias, para que así al hidratar más la piel hacen menos dermatitis atópica. Ok, doctor Duarte, ¿ha tenido pacientes con alergia al pues fíjese que realmente así con reacciones alérgicas así focales no, pero atendí una paciente que me vino quejándose, sí, que le picaban. Resulta que cuando yo destapé el vendaje, sí se miraba eritematosa la parte de las tibias. En un momento me puse a pensar de que sí, que era una alergia de contacto. ¿Va? Sin embargo, me incliné porque le faltaba más compresión. Por eso me incliné. Entonces el vendaje lo puse un poquito con más presión y la paciente resolvió su problema. No era alergia. Okay. Era más hipertensión venosa. Ah, perfecto. Luz Yolanda Ramírez ha levantado la mano. Luz Yolanda, ¿puede abrir su micrófono? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, antes que nada agradecerle, doctor, pues la oportunidad de estas charlas mensuales que yo creo que nos aportan mucho a todos. Muy interesantes los casos. Quiero, apuntar hacia algo que me di cuenta en el uso de los materiales, sobre todo.
mencionar que hay algunos tubulares que podemos utilizar. Yo veo lo que es la protección de la piel, me imagino que esa es la intención, con una gasa, ¿verdad? Entonces, pues mencionar eso, existen algunos tubulares que nosotros podemos utilizar, con la finalidad de protección de la piel, con la finalidad también de sujeción de apósitos. Y pues otra cosa que no es propiamente, bueno, a veces utilizamos los recursos que nosotros tenemos, pero la guata que tenemos en la mayoría de los entornos a veces no es muy útil, ¿verdad? También hay otros materiales de algodón que digamos serían los más recomendables. Felicitarlos a los dos ponentes por los casos, pero me quedé con esa inquietud de mencionar pues que tenemos también otros recursos que desafortunadamente pues no todos tenemos acceso a ellos, pero sí quise pues mencionarlos y agradecerles a los dos. Y muchas Gracias. gracias, Luz Yolanda. Los tubulares aquí en El Salvador, no sé, en Honduras, se llaman estoquinete, no sé cómo se llamarán allá, creo que se llaman Acá igual. también. Y el estoquinete, pues sí funciona para eso. Parecerá extraño, pero hay lugares en donde no hay estoquinete. Y como decía Luz Yolanda, pues uno va adecuándose a lo que tiene. Nosotros aquí no utilizamos ya guata ni algodón, sino que utilizamos esponja para los vendajes de 3 componentes. Entonces cada quien va adaptando cómo hace sus vendajes. Dice Moisés Humberto Silvera, dice, recomiendo utilizar medias un día, 1 hora, un día, 2 horas, 3 días, 3 horas para ir adaptando, cambiar cada 3 meses y no lavar con detergentes. Aquí Moisés, nuestros pacientes, los míos, por ejemplo, son de 70, 75, 80 años. Les cuesta media hora colocarse la media. Les va a ser un poco difícil ponérsela 1 hora y quitársela después. Nosotros hemos resuelto ese problema con los dispositivos de velcro que nosotros hacemos. Eso se lo ponen en 2 minutos máximo y se lo pueden quitar cuando quieran. Se lo quitan para bañarse. La media es un problema para nosotros y los pacientes añosos. Es un problema que se las pongan. Entonces, el dispositivo de velcro que nosotros hacemos a medida nos ha resuelto ese problema. Tal vez algún día vamos a hablar de eso. Vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta. Si no, pues vamos a ir cerrando ya con el doctor Duarte con sus palabras finales. Pues sí, doctor, muchas gracias y por todo lo que hemos aprendido en la academia y éxito pues a los demás colegas que les gusta este campo, que puedan incursionar. Hay tanto que aprender. Cada día se aprende más. Muchas veces cuando yo estoy haciendo un trabajo tengo la imagen del doctor Arturo en mi cabeza y los consejos que él da. En cuanto a los vendajes, eso de que el vendaje se quita en la noche, la presión y la presión venosa pues se estabiliza en 0 grados, en la mañana media hora nada más, después de que se levanta se le da al paciente para que se pueda poner de nuevo sus medias. Todas esas instrucciones se las doy al paciente porque hay pacientes que les digo, mire, cuando usted se levante solo le doy media hora para que se vuelva a poner las medias. No se vaya a hacer el desayuno y después lavar la ropa y después hasta el almuerzo ponérselo porque se le olvidó. Recuerde que solo es media hora. Y así los aconsejo. Y algunos pacientes pues cumplen con las normas. Me he encontrado pacientitas en algún lugar, ¿va? Ajá, le digo, y las medias que las hizo. Y como las agarré así de presto, como dicen, de repente, es que las estoy lavando, me dice. Sí, que las han dejado. Muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho y vamos a tener la oportunidad nuevamente de continuar estudiando en su academia. Gracias, doctor. Muchas gracias. Doctora, ya para despedirnos de los colegas. Muchas gracias por el espacio y a usted, doctor, por este espacio para nosotros y para todos los colegas y esperamos poder seguir teniendo esta oportunidad. Gracias. El objetivo de esto es aprender
todos aprendemos de todos, nadie tiene la verdad absoluta, eso ya lo sabemos, y todos hacemos cosas bien, todos hacemos cosas con lo que tenemos y nos sirve para que todos los demás aprendamos cómo vamos haciendo cada una de las cosas, y al final quien se beneficia de todo esto son los pacientes. Esa es la idea, que el paciente tenga lo mejor que podamos darle. Les agradezco a todos que hayan estado aquí, que hayan tomado tiempo de su valiosa vida diaria, de estar con su familia, por estar aquí con nosotros, viéndonos las caras, viendo las piernas con edemas y con úlceras, ¿verdad? Les agradezco mucho y espero verlos en la charla es bimensual, Luz Yolanda, en septiembre para otros casos clínicos. Así que buenas noches a todos, muchas gracias y espero que les haya sido de mucho provecho. Gracias, buenas noches. Buenas noches.